Colegio de Mendoza. Es especialista, bueno, es psicólogo de profesión, tiene una maestría en salud mental, ha trabajado el tema de salud mental, ya es asesor de los diputados, bueno, del Partido Liberal, aquí que tengo. Ahora vos me corregís. Lo importante para mí es poder presentarte y decir, Beto es una persona en Sudamérica muy conocido en el tema de salud mental, y Argentina está muy, muy adelante. Nosotros aquí en Costa Rica con el tema de salud mental, discusiones que nosotros estamos llevando a cabo, ellos ya las hicieron hace muchos años. Tienen una ley que me parece que es sumamente importante si nosotros pudiéramos poder aplicarla en Costa Rica, o por lo menos tener una discusión seria al respecto. Y entonces, no sé si ya está listo para darle el paso. Ahí está, ¿verdad, Beto? ¿O se salió? Porque acabo de ver como que se salió no, un ahí momentito. está. Ahí está, ok. Ahí está, no hay problema. Beto, es todo tuyo. En este momento hay 106 personas conectadas y la verdad, nuevamente un placer poderte tener aquí de parte de la Universidad La Salle y en esta semana la transversalización. Bueno, muchísimas gracias, Félix, a vos, a la universidad y a todos los que me van a escuchar ahora. Espero los que están con la camarita que me hagan indicándome con un dedito si se escucha bien. Perfecto, bueno. La dificultad es que tiene esto de los remotos es que me voy guiando mucho por las caras de ustedes. Cuando yo le veo una carita media extraña a alguno, vamos a parar, alguno o alguna vamos a parar para ver qué es lo que puede haber hecho ese ruido. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero me van cortando. Tienen ustedes, no sé, no me voy a meter en el orden de la cátedra, pero sí tienen la posibilidad, el Félix o ustedes, de hacerme una ceñita, paramos, rebobinamos y tratamos de volver a comentar los contenidos que veníamos trabajando. Como dice el Félix, yo soy psicólogo, todos ustedes van a ser dentro de poco tiempo colegas míos. Soy psicólogo en el marco de esta América Latina que tiene realidades distintas y que necesita de más espacios de confluencia y de encuentro para que podamos compartir las realidades. No solamente hablamos de realidades así entre países. Nosotros, por ejemplo, acá en la República Argentina es bastante extenso, ustedes saben que es bastante extenso, y en el marco de esa extensión yo, por ejemplo, nací y vivo en una ciudad que está más cerca de Santiago de Chile que de Buenos Aires. ¿Sí? El proceso de interacción con respecto de otros colegios, nuestra república es una república federal. Al ser federal, las provincias tienen un valor propio y, por ejemplo, salud, todo lo que es políticas de salud, son políticas provinciales, un derecho que no está delegado, digamos, en la nación. Entonces ustedes, si buscan noticias respecto de cómo está funcionando pandemia/cuarentena en la República Argentina, se van a enterar de que estamos todos en casa, y lo cierto es que están en casa solamente los de un sector bastante importante en cuanto a la densidad poblacional, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal y el Gran Buenos Aires. Yo estoy, ya les digo, cerquita de la cordillera de los Andes, pegadito a la cordillera de los Andes. Mendoza tiene el Cerro Aconcagua y unos vinos exquisitos que cuando vengan para acá se anotan ahí el mail y me dicen, profe, vamos a tomar un vinazo. La intención es poder conversar un ratito con ustedes respecto de psicología, salud mental y políticas públicas. ¿Por qué? Porque centralmente, si nosotros no abordamos la problemática de salud mental, siendo muy incisivos con aquellos que definen salud pública, salud mental va a terminar siendo el mismo proceso de invisibilización que ha venido teniendo hasta ahora. Y en esto en realidad miento, porque salud mental no está invisibilizada, salud mental está muy estigmatizada. Quienes trabajamos en el proceso de salud mental, después vamos a hacer una breve... ¿Por qué nosotros en la Argentina hablamos de salud mental? Yo sé que hay otros países en Latinoamérica que hablan de salud psicológica. En la Argentina nosotros hablamos de salud mental centralmente porque estamos dando, desde hace 40 años, una lucha de equiparación entre profesiones. Ese proceso de lucha de equiparación entre profesiones hace que tengamos que meternos en el marco de un campo que fue definido como campo de salud mental en los años 60 en la República Argentina, con la aparición de las primeras universidades, las primeras facultades de psicología del Estado, y la aparición también de
instituciones, en hospitales generales que tenían atención en salud mental. La discusión nuestra de trabajar en el marco del campo de la salud mental es para que intervengan la mayor cantidad de disciplinas que pueden hacer un aporte respecto de los procesos de salud mental en los sujetos y que tengamos todas las disciplinas que tengan formación al respecto de salud mental, la misma posibilidad de ser jefe de esos servicios que la que tienen los médicos psiquiatras. ¿Sí? Concretamente, es una discusión de naturaleza gremial y que es muy importante para nosotros no abandonarla. Digamos, tiene que ver con esa diferenciación. ¿Por qué no la queremos abandonar? Porque estamos discutiendo palmo a palmo, trecho a trecho, con quienes han manejado hegemónicamente el proceso de la salud, por lo menos en la República Argentina, que son los médicos, ¿sí? Digamos, más o menos como para que ustedes tengan una identificación de por qué voy a utilizar la palabra salud mental, que es un término que también utiliza Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y demás. Al respecto, hacer una diferenciación de qué es lo que nosotros interpretamos en la República Argentina, en qué nos hemos puesto de acuerdo para definir como salud mental. ¿Y por qué es esto importante? Porque nosotros cuando veamos las definiciones que se pueden dar respecto a algunos conceptos, también vamos a poder inferir qué cuestión epocal, qué situación de época, qué situación de interpretación del contexto se realizaba en un momento determinado que no se realiza ahora. La definición que ustedes van a encontrar de salud mental de la Organización Mundial de la Salud es que es un estado de bienestar, donde el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y puede hacer una contribución a la sociedad. Esa definición, que es una definición de los años 50, que es cuando surge la Organización Mundial de la Salud. Salud mental y Organización Mundial de la Salud surgen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque había la mitad de las camas que estaban utilizadas en Europa eran de pacientes psiquiátricos. Eso tiene que ver porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y la explosión del síndrome de estrés postraumático, que surge también en esa época, hace que los países del mundo tengan que revisar qué es lo que hemos hecho en términos de destrucción masiva de nuestro planeta, y se ponen a atender este tema, este campo, que es el campo de la salud mental. Esa definición para nosotros tiene algunas cuestiones donde podemos hacerles algunos análisis mínimamente críticos, o pensar qué quiere decir, digamos, la Organización Mundial de la Salud con esa definición. El estado de bienestar, para nosotros salud mental es un proceso, no es un estado. ¿Ah? El estado de bienestar habla de una foto. Y en nuestra vida son sucesiones de fotos. Nosotros estamos construyendo permanentemente una película. Y al construir permanentemente una película, algunos días podemos ser ríos muy caudalosos y otros días sentirnos lagunas muy estancadas. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que algunos días soy bravío y otros días estoy más planchado. Bueno, esto no implica que yo no tengo permanentemente, no es una condición de status quo el proceso, el estado de bienestar, ¿sí? Yo puedo estar en búsqueda del bienestar, pero la conceptualización como estado fijo es muy difícil, digamos, es muy difícil que encontremos nosotros sujetos que durante toda su vida han sido felices. Porque la vida misma trae vicisitudes que hacen que pongan en tensión los recursos que podamos tener nosotros de naturaleza simbólica para poder enfrentar eficazmente esas situaciones de crisis. ¿Más o menos sí? ¿Me están acompañando hasta el momento? Sí, bien. Y lo otro, que hay una visión propia también de la época actual incluso, que tiene que ver con la idea esta del capitalismo, con la idea esta de una cuestión, de un concepto pensado para una población particular. ¿Por qué está pensado para una población particular? Porque la definición de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, deja fuera a los niños. Si vos decís que una de las condiciones que pueda trabajar y ser fructífero y dejar algo para la comunidad, está pensando solamente en el sujeto que tiene capacidad de producción. Pero vuelvo a insistirle, esto es porque es la construcción propia de la época, propia de mediados del siglo pasado, la idea de que el hombre es importante en la medida en que trabaja, ¿sí? Entonces un niño que juega también está expresando salud
mental. Y un niño que no juega, o que juega de manera distinta, está expresando que está teniendo padecimientos de términos de salud mental que son necesarios atender, ¿sí? Y la otra diferencia que nosotros tenemos es que tiene una visión sobre el individuo. Y esa visión sobre el individuo por ahí puede perjudicar el sistema de atención de las políticas públicas de salud sobre ese sujeto. Nosotros preferimos hablar de sujetos. Es un concepto que también está muy enraizado. En la Argentina tiene un desarrollo muy importante el psicoanálisis, pero nosotros preferimos hablar de sujeto y no de individuo, en tanto liberamos a esa persona que tiene el padecimiento de que no sea una responsabilidad individual, sino que tenga que ver con procesos de contextualización, con procesos sociohistóricos y demás. La ley nuestra, que les decía que Félix recién comentaba, la ley nuestra es la ley 26657, es una ley de vanguardia, ¿sí? Una ley de vanguardia en el mundo, una ley que hemos podido sostener, es una ley que este año cumple los 10 años de promulgación. Sin embargo, como para que ustedes vean cómo son las tensiones en cualquier ámbito, y en el ámbito de salud mental también se han dado, demoró la ley 3 años en ser reglamentada, es decir, sale del Congreso y el Ejecutivo tiene que decir cómo se hace cada cosa que dice esa ley. No, a nosotros demoró 3 años, en un proceso favorable, digamos, en un espacio político favorable, demoraron 3 años en poder sacar la reglamentación de esa ley. Nosotros entendemos a salud mental, y esta es la postura que tenemos desde los mentaleros argentinos, como un proceso determinado por situaciones sociohistóricas, culturales, económicas, biológicas y psicológicas, y cuya preservación implica un mejoramiento de la dinámica de la construcción social vinculada a derechos humanos y sociales que tienen las personas. Verán ustedes, no hablamos de salud y mucho menos hablamos de enfermedad. En salud mental nosotros tratamos de hablar de cuáles son los procesos que tienen que ver con algunas instancias de padecimiento que pueden llegar a tener los sujetos. Esto que yo les cuento de la ley en Argentina, y perdónenme que vaya hacia el proceso de contextualización histórica, tiene muchos años, digamos. Hay muchos procesos que se han dado en el mundo de reestructuración de los procesos de atención en salud mental. Muchísimos. En el año 84 empezaron en Brasil a hacer todos los procesos de reestructuración. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el estado de Porto Alegre, en el sur de Brasil, en el año, el hospital monovalente, el hospital psiquiátrico, el manicomio, el hospital de especialización, le van buscando distintos nombres conforme a las circunstancias. Tenían en el año 84 3.000 personas internadas. Al año 2010, que lo visité yo, todavía seguía teniendo 140 personas internadas. Es decir, los procesos de internación son procesos de largo plazo, no son procesos simples, son procesos bastante difíciles en donde hay que armar una cantidad de dispositivos alternativos de forma tal de que los sujetos puedan seguir recibiendo atención en salud mental de manera ambulatoria. Pero lo que yo les decía, estos procesos que nosotros decimos que buena ley que tenemos en la Argentina, ya estaban reflejadas las intenciones, por lo menos, en la Declaración de Caracas del año 90. Si no la han visto, la buscan, está en todos lados. Y que después se fue reafirmando en otros principios que fueron haciendo, como Conferencia de Brasilia y la misma Declaración de Panamá del año 2010, donde veíamos la necesidad de intentar hacer un proceso de reforma en atención en salud mental. Todos los números en el mundo, en términos generales, países con más plata o países con menos plata, con gente más linda, con gente menos linda, con mejor clima o con peor clima, los problemas más o menos que tenemos en salud mental son similares. Y son 3 grandes problemas. El primer problema es que tenemos pocos dispositivos de atención de salud mental para niños, niñas y adolescentes.
¿sí? Aún en la provincia en la que estoy yo, en el año 90, empezaron a hacer los centros de infantos juveniles, y sin embargo hoy, para conseguir un turno en esos efectores estatales para un adolescente con ideación suicida, está demorando el turno un mes aproximadamente, ¿sí? Entonces ahí hay un problema grave. El otro problema está relacionado también con ese, y es el problema de la accesibilidad. En términos generales, cuesta mucho acceder a los servicios de salud mental. Y que ese acceso sea de buenos servicios, que tengan eficacia, que sean servicios amables para el sujeto. Y en tercer lugar, que está relacionado con las otras dos, es que salud mental tiene una estigmatización muy grande. El estigma es una marca que lleva uno y que la lleva a partir del diagnóstico que ha recibido en algún momento de salud mental. Diferenciar que respecto de los padecimientos mentales, hay padecimientos mentales que tienen un alto nivel de prevalencia, es decir, que aparecen muchas veces en el marco de una comunidad. Hay otros padecimientos mentales que tienen un alto nivel de comorbilidad, es decir, que si yo tengo ese padecimiento, voy a vivir muchos años con un grado de discapacidad. Y por último están los que tienen un alto grado de mortalidad. En términos generales, en los hospitales monovalentes, en los lugares especializados así de salud mental, o en los lugares donde se interna, o cómo ha venido funcionando todas las políticas públicas, poniéndole plata, digamos, al lugar poniéndole presupuesto a los lugares de salud mental, están orientados centralmente a los que tienen un altísimo grado de comorbilidad o un altísimo grado de posibilidades de mortalidad, pero que no son la mayor cantidad de sujetos. El Félix se olvidó de decirles en la presentación que además de todas las cosas esas que dijo, yo soy un posible usuario de servicios de salud mental. Uno me miró asustado. Pero es porque Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 de nosotros en algún momento de nuestra vida va a tener un padecimiento de moderado a grave. Somos 80. Así que empiecen a asustarse para ver quién de nosotros tiene. Lo que nosotros tenemos que entender es que en el transcurso de nuestra vida podemos tener trastorno de ansiedad, podemos tener depresión. Tenemos que saber que el 70% de las personas que tienen depresión en el mundo no accede a ningún profesional de salud mental, no accede a ningún servicio de salud mental. Tenemos que entender que esa gente es una persona que está sufriendo y que en el marco del sufrimiento tiene que llegar a algún efector a poder cubrir eso. Entonces nosotros tenemos de los trastornos de ansiedad, que tienen un altísimo impacto, la depresión, que además es altamente discapacitante, y después tenemos otro tipo de padecimientos que son mucho más severos y que son esos sujetos que terminan encerrados y desprovistos en función de que centralmente, que es lo que ha pasado siempre en el mundo, históricamente, lo que es raro, lo disonante, se tiende a correr, ¿sí? Tendemos a ocultarlo. Entonces nosotros tenemos un problema global muy grande con la gente que tiene padecimientos mentales severos y que están internados, porque las condiciones de internación, porque en términos generales el manicomio, lo voy a decir así, el hospital monovalente, se le pueden hacer críticas. Una de las críticas, ¿cuál es? En la Argentina nosotros tenemos por la ley un dispositivo, tenemos que cumplir con un censo de personas internadas cada 2 años. Nosotros nos demoramos 10 en hacer el primer censo y fue un censo corto, porque en realidad las personas que están internadas con padecimiento mental no solamente están internadas en los hospitales monovalentes, sino que además están internados en geriátricos. Vamos a tener próximamente una explosión de demencias. Las demencias son padecimientos mentales y como tal también tenemos que adecuar lo que vamos haciendo nosotros con nuestros viejos, porque centralmente lo van a hacer después con nosotros, cuando lleguemos a viejo y se nos fatiguen los materiales con los que estamos constituidos y lleguemos al proceso de la demencia, en la medida en que Dios o quien sea, nos dé posibilidades de vivir, ¿sí? En la Argentina que se investigó en el censo sobre eso. El censo en la Argentina, 2020, 10 años después de la ley,
dice que las personas que están internadas en hospitales monovalentes lo están en promedio 8 años. Entonces, una de las primeras críticas es que no cura. Digamos que el proceso de internación no tiene nada que ver con la cura. No hay internación de ese estilo en términos de enfermedad física. Y en términos de salud mental lo hay porque termina supliendo mal algunas otras carencias que tiene el sujeto que no tiene que ver con la situación de salud mental. No sé si estoy siendo más o menos claro. Entonces, aparte de las inequidades que tiene, muchachos, el censo nuestro dice que los que están internados en clínicas privadas tienen un promedio de internación de 4 años y el que está en el Estado 12. Indudablemente, el que paga define cuánto tiempo de internación va a estar un sujeto en promedio. ¿Sí? Bueno, este tipo de situaciones son situaciones que nosotros tenemos que rever. Vuelvo a insistir, nosotros internamos desde la nave de los locos, desde Foucault, digamos. Pasaba el barco por entre los ríos europeos y allí metíamos a los locos, las prostitutas y a los ladrones, siempre con la misma categorización. Tenemos muchas más dificultades, el loco encima pasa mucho más años adentro que el ladrón, ¿está claro? Digamos, hay una discusión, en la Argentina pasa mucho, no sé en Costa Rica, que es cuando sucede un crimen que tiene impacto en los medios de comunicación, aparece un abogado que dice, pero es inimputable. Como si con eso le hiciese un favor. Nosotros aparte estamos estudiando todo el tema de inimputabilidad. La inimputabilidad, como nosotros entendemos el padecimiento mental como un proceso, que yo sea psicótico no me habilita, no me otorga automáticamente la inimputabilidad. Yo tengo que estar en el marco de una crisis, porque psicótico voy a ser psicótico siempre, pero no siempre estoy en crisis para que yo sea inimputable. ¿Me explico? Entonces, la inimputabilidad, además, hace que te comas 12 años, cuando acá a lo mejor por el mismo crimen te comes solamente 10 en una penitenciaría. Entonces, digamos, la locura tiene ese proceso de invisibilización que es mucho más grande inclusive que con otros actores a los que nosotros tratamos de ocultar, como es el caso de los criminales, los que cometen algún tipo de crimen. Entonces, una de las críticas, les dije yo, que se hacían era esta crítica, que no curaba. En términos de eficiencia, en términos clínicos, no cura. La segunda crítica que se hace es una crítica presupuestaria. Ustedes van a salir de la facultad y van a tener que ir a buscar el laburo, el trabajo, y cuando vayan a buscar trabajo van a tener que explicarle por qué el programa que están presentando para promover salud mental en una comunidad vale la pena. Presupuestariamente los hospitales monovalentes, por ejemplo, se llevan los espacios de atención, los espacios de internación para personas con padecimientos se están llevando entre el 90 y el 95% de los presupuestos de salud mental que tienen en cada una de sus organizaciones. ¿Sí? Es muy caro y hay muy poquita gente que termina utilizando ese servicio. Entonces la relación económica tampoco sirve. Les pongo un ejemplo para que, si ustedes buscan información de la República Argentina, pongan salud mental en cualquier buscador, las últimas que le van a salir es de un usuario de 70 años de un hospital en la capital federal que se llama Borda. El Borda y el Moyano son dos hospitales que surgieron en la República Argentina en el año 1890, entre el 1890 y 1900. Son los dos hospitales, el Borda para varones, el Moyano para mujeres, más grandes que tiene la República Argentina y que están en la capital federal. En este hospital, en el Borda, hay 400 personas internadas. Hay 1.500 empleados. ¿Está? Digamos, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, hace 10 días, un usuario de 70 años falleció atacado por una jauría de perros adentro del hospital. Digamos, no hay más invisibilización que esa. No, ¿ustedes se imaginan un hospital al que van a hacerse ver por el apéndice, que tenga una jauría de perro dando vuelta en su...
Digamos, no hay, para que nosotros tomemos dimensión del nivel de violación sistemática de derechos que también acontecen en esos lugares, ¿sí? Entonces, eso es el otro aspecto de crítica que se le hace muy fuerte al sistema de salud mental, como ha venido funcionando desde la época de antes de Pinel. Digamos, hay libros muy lindos de historia de la psiquiatría, que por ahí son piolas que ustedes los busquen. Yo no tendría que pararme, irme y después traerlos, y en algún momento lo puedo hacer, lo hago, y algunos libritos donde podamos ver cómo ha venido evolucionando este proceso, ¿sí? Cómo se ha construido este proceso, cómo ha venido desarrollándose a lo largo del siglo y cómo ha venido contribuyendo la academia también a que se retroalimente el proceso de reestructuración. Organización Mundial de la Salud. Ya les digo, yo soy como Trump, pero en vez de no darle plata, tengo críticas para con la Organización Mundial de la Salud. Así como les dije que criticaba yo esa conceptualización del individuo en el marco de una sociedad capitalista y que explica todo, digamos que salud mental es solamente para aquel que produce algo para aquel que puede producir algo y no para los niños que no pueden producir nada, para los viejos, que lo único que pueden dejar en el mundo es otra cosa. También tengo la crítica, digamos, con respecto a algunos otros atributos que vuelven tener. La Organización Mundial de la Salud en el 2005 plantea que hay que trabajar con una pirámide marco de servicios de salud. Una pirámide marco que en su base, que la base tiene que ver con donde debieran haber mayor cantidad de servicios, está el proceso del autocuidado. Esa es una crítica que yo tengo con respecto de salud mental. El autocuidado, cuando uno pierde los recursos, pierde, entre otras cosas, la capacidad simbólica de hacer autocuidado. Entonces, mucho más importante que el autocuidado es que nosotros tratemos de alimentar el cuidado mutuo. Que hay un otro en el marco de la comunidad, que hay un otro en el marco de la familia. Yo lo pongo la familia siempre muy entre paréntesis porque no siempre las familias son buenas. Salud mental, no solo en salud mental. Capaz que alguno de ustedes, algún problemita con algún familiar más cercano tiene, no se lo banca, o no, eso suele pasar. Entonces, no siempre, muchas veces los profesionales vamos con el prejuicio de que la familia es un elemento protector, y no siempre la familia es un elemento protector, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar qué lazos en la comunidad. Después hay un proceso de atención primaria informal. ¿Cuál es el proceso de atención primaria informal? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros desde algunos lugares de toma de decisión? Formar a la mayor cantidad de actores sociales, de promotores sociales en salud mental. Entonces, ¿qué es la formación de actores sociales, de promotores sociales? Los policías tienen que saber de salud mental, los curas tienen que saber de salud mental, los pastores tienen que saber de salud mental, los peluqueros tienen que saber de salud mental. En todo lugar en donde se siente una persona y la persona que se sienta es sometida a masajes y se va a quedar media hora, quien le está haciendo los masajes tiene que saber de salud mental. Entonces un peluquero, un podólogo, nosotros tenemos que formar recursos que hay en el marco de la comunidad a los efectos de que sepan de salud mental, para que hagan intervenciones de naturaleza psicoterapéuticas, no, para que hagan intervenciones de naturaleza de promoción y puedan decirle a un sujeto que le está expresando su malestar, que no le contesten que ya se le va a pasar, que puedan contestarle a partir de la empatía y decirle, mira, yo si querés puedo ayudarte a conseguir el turno, pero es que necesitas hablarlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos formados recursos en el marco de la comunidad que permitan identificar con un criterio, ¿por qué pongo también pastores y curas? Si soy muy disruptivo, me avisan. Cuando uno se pone a trabajar mucho con, por ejemplo, los colegas nuestros, los psicólogos, surge la siguiente situación muchas veces, que viene alguien y te dice, estoy teniendo un paciente, y el paciente tiene alucinaciones, y es con una carga de angustia infernal con el que te lo cuentan.
Si la alucinación no hace síntomas, tal vez la alucinación es lo único que está sosteniendo a ese sujeto en la vida. ¿Me expliqué? A ver, lo vamos a poner en el marco del contexto. Si yo les digo a ustedes, y les voy a expresar desde Argentina, capaz que en Costa Rica es distinto. Si yo les digo a ustedes que hay un duende que a mí me habla, ustedes me van a mirar como diciendo, desbarrancó el profesor. Si yo les digo a ustedes que se me aparece la Virgen María, es probable que vengan los canales de televisión a hacerme noticias. El contexto, respecto a un proceso que puede ser el mismo, porque no puedo identificar plenamente qué cosa parece sí y qué cosa parece no, todo se dice a partir de la cuestión subjetiva, el contexto define también si es alucinación o no. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, ¿cuál es el problema que un sujeto que está en muy malas condiciones me diga, a mí me habla un duende? Bueno, ¿el duende te dice algo malo? No, no, cada vez que aparece el duende yo estoy bien. Cada vez que aparece la Virgen María, yo me siento feliz, me siento bendecida. Tengo que estar en este mundo porque se me aparece la Virgen María. Allí, la alucinación no es síntoma. No sé si me explico, digamos, no nos apuremos en correrle a ese sujeto con la psicosis, porque no vaya a ser cosa que le sacamos la alucinación y el sujeto se nos boletea, se nos mata, porque no hay más nada que lo asiente, que lo aferre a la realidad. ¿Estamos? La alucinación sirve para aferrar a la realidad. Más o menos, vamos, ¿sí? ¿Por qué terminé acá? Yo me voy olvidando, me voy dispersando. Sepan entenderlo porque estoy lo suficientemente viejito. Entonces yo le decía, en el marco de la pirámide, ese segundo sector, que son los procesos de atención informal. Después el proceso de atención primaria. Nosotros, centro de salud, salita comunitaria, no sé cómo se dice en Costa Rica, digamos, el núcleo mínimo de atención de prestación de salud que puede haber en cualquier territorio, tiene que tener a alguien formado en salud mental. Sí, me encantaría, yo soy el presidente de la Federación de Psicólogos, yo me peleo por cada mango que tiene que cobrar un colega mío, ¿sí? De toda la República, y me peleo y vamos los coscachos. Me encantaría que hubiese un psicólogo. Pero si no hay un psicólogo, tiene que haber una trabajadora social, tiene que haber una enfermera. El médico generalista o el médico de familia tiene que tener alguna capacidad de escucha que a partir de interpele, digamos, que hay algo de salud mental que se está moviendo. ¿Sí? Si viene un sujeto y le dice al doctor, doctor, hace una semana que no duermo profundamente, el doctor no tiene que medicar automáticamente. Allí lo que debe hacer es un trastorno de naturaleza de un padecimiento mental. El padecimiento mental se expresa fuerte, digamos, un sujeto tiene una situación de padecimiento mental complicada cuando el sujeto te dice que no hace lo que le gusta hacer, que no puede hacer lo que le gusta hacer, y cuando tiene, no trastorno del sueño, cuando el sueño no es reparador, ¿sí? Si el sujeto duerme desde las 6 de la mañana hasta las 11, no se preocupen, digamos, ya veremos después cómo le armamos una rutina para que se ordene en cuanto a los horarios. El problema lo tenemos con el sujeto que viene a vernos y nos dice, mire, doctor, no puedo porque no, me estoy durmiendo, no duermo más que una hora, no tengo sueño reparador, y el problema lo tenemos cuando el sujeto viene y nos cuenta que no puede hacer lo que le gusta. Sabemos en psicología que en psicología es el único lugar donde querer no es poder. ¿Sí? Por lo menos la experiencia que tengo yo, querer no es poder. Uno no puede decirle a una persona que tiene depresión, dale, acompáñame, vamos al cine, porque esa persona con depresión no solamente se siente mal por su enfermedad, sino que además se siente mal porque no me puede complacer. ¿Está? Entonces, digamos, las leyes de la física respecto del aparato psíquico no nos ayudan, más bien nos enquilomban. Perdonen los malos... las malas palabras, digamos, nos hacen ruido, ¿sí? Nos interfieren, son iatrogénicas muchas veces. Ahí está, el lenguaje académico. Entonces, a partir de que se puede ir a los dispositivos de salud, recién allí vamos al proceso de atención en el marco de los hospitales generales o en algunos servicios especializados. ¿Está?
Recién allí es cuando el sujeto tendría que llegar en función del nivel de complejidad. En esta pirámide que yo les hacía el dibujito, cómo se va subiendo, a medida que vamos subiendo van saliendo más caras las cosas, porque el nivel de complejidad es mayor. ¿Está claro? No es lo mismo un proceso de atención en el centro de salud que puede ser resuelto allí a que el sujeto ya tenga que ingresar en hospital general. Pero el nivel de acceso de la gente es mucho mayor en la base que en la punta de la pirámide. Sin embargo, nosotros venimos con un sistema de salud estructurado pura y exclusivamente en base a la punta de la pirámide. ¿Sí? Entonces, este proceso de transformación de salud mental es un proceso que es importante y que debe hacerse porque además, a mí me gusta hablar de la guita en salud mental, de la plata que sale salud mental. Salud mental nos cuesta entre el 3 y el 4% de los PBI de los países. No es menor. Y este es un número viejo. Yo no he podido conseguir actualización. Yo calculo que es un poquito más grande ahora, en función de algo que vamos a hablar enseguidita, por lo menos así a vuelo de pájaro, donde les voy a dar una pequeña opinión. Entonces uno también tiene que discutir, digamos, cuando uno va a hablar con los actores, va a hablar de esto también, con los actores que resuelven las políticas públicas, va a hablar de esto, de cómo vos tenés más promoción en salud mental. Hay toda una discusión respecto a si se puede hacer prevención. Nosotros hablamos en la Argentina de prevención primaria, secundaria y terciaria, seguimos en eso mucho a Testa, Mario Testa, que todavía está vivo, pero es muy viejito, y que trabajaba mucho el tema de planificación. Pero sí se puede hacer promoción en salud mental, ¿sí? Sí se pueden hacer espacios de escucha. Siempre, vuelvo a insistir, los espacios de escucha tienen que tener un oído entrenado. Con que haya un oído entrenado en el espacio de escucha, nosotros vamos a tener la posibilidad de estar atendiendo al sujeto antes de que el nivel de sufrimiento del sujeto no le permita pedir ayuda. ¿Sí? ¿Por qué les digo yo del valor, del impacto que tiene salud mental en el tema económico? Porque me parece que es importante que podamos charlarlo. Con la pandemia han visto ustedes que están todo el mundo discutiendo lo que nos sale y todo lo demás, de la cuestión económica, cómo se ha caído. Nosotros en la República Argentina ya veníamos rodando, así que no ha sido la caída, digamos, muy grande. Tenemos que atender situaciones, venimos rodando por el piso, digamos, no ha habido caída, aceleramos el nivel de rotación, nada más, no venimos mal desde hace un tiempito. Lo que estamos intentando hacer es ver también cómo vamos apapachando, cómo vamos abrazando a ese sujeto que va rodando, cómo se lo sacude un poquito, cómo curamos algunas heridas, y eso tiene que estar un estado fuerte en términos económicos y un estado fuerte también en programas de salud mental que sirvan para que puedan tramitarse algunos aspectos de esta situación crítica, que ya de situación crítica inesperada se está transformando en inesperada y crónica, es decir, que va variando algún proceso de configuración, y en la medida en que va variando algún proceso de configuración, nosotros también desde los equipos que trabajamos salud mental tenemos que hacer reflexiones respecto de las acciones que vamos incorporando. ¿Qué quería decirles yo con respecto al incremento de lo que sale salud mental? Ustedes saben, yo no sé, en Costa Rica, hay muchas cosas que no sé de Costa Rica, la conozco y me iría de vuelta a vivir. En la Argentina nosotros en el mundo, hay, que yo conozco, dos grandes manuales de clasificación diagnóstica de enfermedades. Uno es el DSM y el otro es el CIE. Las versiones más actualizadas son el DSM-5 y el CIE-11. El DSM-5 es un manual elaborado por la Asociación de Psiquiatras de Norteamérica, de Estados Unidos. Se llama APA, pero no es americana, digamos, de Estados Unidos. El CIE es un viejo manual de clasificación de enfermedades que era de la Universidad de Chicago, y que la Universidad de Chicago todo ese conocimiento se lo termina dando a la Organización Mundial de la Salud por allá por el año 60.
En la Organización Mundial de la Salud estamos los países que deciden formar parte de ella, es decir, forma el Estado argentino parte de la Organización Mundial de la Salud. Como siempre en esos lugares, ahí es un alma, un voto, digamos, ¿no? Y la cuestión de la operación no siempre es de naturaleza académica, digamos, esos lugares de gobierno se suelen arreglar también otras cositas. Sin embargo, yo quiero pararme un ratito para contarles esta anécdota de lo que a nosotros nos parece, nosotros tipos que andamos sospechando por ahí, nos parece lo que va sucediendo. El DSM-5, el DSM desde la primera edición hasta la 5 ha tenido un incremento exponencial de cuadros clínicos. Saben eso, ¿no es cierto? Digamos, estamos cerca de los 800 cuadros clínicos en el DSM-5 para salud mental. Ese proceso de patologización, ese proceso de patologización de vida cotidiana, perdonen que yo no estoy viendo el chat, por si hay alguna, ahora voy a ver. Por el momento no hay dudas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, este proceso... Beto, no hay dudas, pero de todas formas serían después a las 7 y tenés hasta las 20:30, digamos, de Argentina, y después las preguntas. Vos cortame cuando digas, Félix, yo no tengo problema, me decís que acabó el tiempo y listo, no... Mejor te voy avisando como 5 minutitos antes para que... Sabes que no yo pierdas tengo una cantidad de deterioros cognitivos graves, así que no te hagas drama, me vas cortando automáticamente, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, el DSM tuvo desde la primera versión hasta la quinta una inflación diagnóstica bastante grande. ¿Sí? Una inflación diagnóstica, es decir, aumentaron el tema de los diagnósticos. Si ustedes ingresan ahora al DSM, se van a encontrar con un montón de trastornos. Muchos de los trastornos tienen que ver pura y exclusivamente con situaciones de la vida cotidiana, digamos. Está el trastorno paterno-filial. ¿Qué es lo que es un trastorno paterno-filial? Un trastorno paterno-filial es que se pelean padres con hijos. Está tipificado el trastorno de la disminución del libido sexual. Bueno, la verdad es que no sé si toda la gente de manera permanente tiene el mismo libido sexual, ¿sí? Tal es así que ha sido el proceso de... Estoy jugando con la pantalla porque se me salieron todos y en el marco del deterioro conductual que tengo también, quiero verlos a todos y no... Ahí está. En el marco del deterioro cognitivo que tengo, también me jode con la computadora. Pero en este marco, digamos, del incremento, se ha dado mucha discusión en el mundo respecto de los manuales de clasificación. Nuestra ley, la ley nuestra, prevé que solamente, primero, que el diagnóstico tiene que ser situacional. Es decir, viene a verme a mí un sujeto con alto nivel de excitación psicomotora, con desorganización respecto de su físico, con desorientación temporoespacial, está claro, tiene que ser un dibujo. Pero si me exige, porque me lo exige la obra social o la empresa de medicina donde tiene cobertura, que lo clasifique, tengo que hacerlo en el marco de la clasificación que tenga el Estado argentino o donde el Estado argentino forme parte. América Latina tiene una deuda pendiente, que es la de poder trabajar un proceso de clasificación de padecimientos mentales propios, ¿sí? Tiene una deuda pendiente porque hay cuestiones que son naturalmente distintas. El DSM-5 me manda que si una persona, habiendo tenido una pérdida, a las 2 semanas sigue estando mal, es depresión. Y la verdad es que los procesos de elaboración del duelo en los Estados Unidos son distintos a los procesos de elaboración del duelo en la República Argentina, de eso estoy seguro, ¿sí? No sé de Costa Rica, pero de Estados Unidos, con respecto a la Argentina, son absolutamente distintos. Como son distintos los procesos de elaboración de duelo en la República Argentina que en Bolivia. Entonces yo no puedo tomar, digamos, graciosamente, un proceso, una definición que me viene dado en el marco de la construcción, en otro contexto,
histórico, socioeconómico, cultural, y llevarlo directamente a la práctica a mi Mendoza querida o a mi República Argentina. Pero bien, ¿qué es lo que estábamos en el tema del impacto económico? Como veníamos dando toda esta discusión que también han dado psiquiatras, digamos, hay un libro que se llama Todos somos enfermos mentales, el autor, no me voy a acordar, pero el autor es el director del DSM-4. El que estuvo a cargo de hacer el DSM-4 se despega y hace un libro en donde le marca críticas a quienes están construyendo el DSM-5. El DSM-5 es construido entre 150 psiquiatras, ¿sí? Norteamericanos, ¿está claro? En la primer comisión que se armó no había ningún negro, no había ningún afroamericano. En la primer comisión que se armó no había ninguna mujer. Pero como para que nosotros también veamos cómo se construyen las cosas que después nosotros compramos como Biblia. Y digo como Biblia porque el DSM es el segundo libro de medicina vendido a nivel mundial. Todos los años ocupa el segundo lugar en ventas como libro de medicina. Tomemos noción, digamos, del proceso de colonización pedagógica que vamos viviendo, ¿sí? En el marco de esta discusión que surgió, si nosotros tenemos 800, Allen Frances, gracias. Si nosotros tenemos cerca de 800 trastornos tipificados, es probable que no vayamos a trabajar nunca. Porque siempre vamos a tener la posibilidad de estar en el marco de uno de esos trastornos. Tal es así que el año pasado, no, el anteaño pasado, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos recomendó que no se use en los Estados Unidos el DSM-5. Nosotros, los que estamos yo me defino en la palabra esa de los brasileros como mentalero, porque es una palabra que me pone adentro. Yo soy un trabajador de la salud mental profesionalizado, pero soy un trabajador de la salud mental. Y esa palabra de mentalero está bueno porque incorpora a los usuarios, a los familiares, a las organizaciones, a todas. Nosotros los mentaleros al principio nos pusimos contentos con esa definición que había dado el Instituto Nacional de Salud Mental, hasta que siempre hay uno que llega y te pincha el globo y nos dice, che, está corriendo la versión en los Estados Unidos que en realidad por primera vez se impone la industria de las aseguradoras del trabajo por sobre la industria de los medicamentos. ¿Está? Digamos, esta situación de no tener un proceso de tener que permanentemente estar bancando al trabajador que no puede producir porque efectivamente tiene alguna cuita relacionada con la salud mental que le impide ir al trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, el nivel de productividad, el nivel del impacto económico que tiene salud mental es muy grande. Además está decirle de lo que vamos a tener como explosión de demencia, ¿sí? El proceso de explosión de demencia va a ser un proceso también muy alto, de muchísimo impacto, porque nosotros estamos viviendo cada vez más, pero venimos más o menos con los mismos materiales con los que venían nuestros viejos construidos. Entonces, digamos, no es que estamos teniendo un mejor desarrollo de cuestiones cerebrales, sino que, por el contrario, estamos llegando a los mismos niveles de comienzo de demencia que nuestros viejos, pero vivimos 10, 15 años más que nuestros viejos. Y eso en términos productivos también tiene un impacto fuerte. Digamos, esto para que también tengamos nosotros un reconocimiento mínimo de lo que es el impacto de la salud mental en el marco de lo económico. Hoy, salud mental hace que en el mundo de los años vividos con discapacidad, el 33% son por trastornos neuropsiquiátricos. ¿Sí? En la República Argentina nosotros hemos vivido, en función del proceso de inequidad que hay en salud, un incremento exponencial también de los certificados de discapacidad. Esto, ¿por qué se da? Se da por, centralmente hay dos grandes aspectos. Hay muchos diagnósticos que son epocales, por lo menos los que hemos vivido nosotros acá en la Argentina hemos encontrado eso. Había muy poco diagnóstico para con niños y adolescentes antes de los 90. A partir de los 90
se desató el trastorno por déficit atencional. El trastorno por déficit atencional es un caso clínico extraño porque en la Argentina se medicaba mucho a los que tenían trastornos de déficit atencional con hiperactividad y no se medicaba a los que tenían trastorno de déficit atencional sin hiperactividad. Centralmente se medicaba al pendejo que hinchaba en la escuela, digamos, al culo inquieto, ¿sí? Al que tiene hormigas en el poto, como poto es una frase que tenemos nosotros los mendocinos. A esa persona se lo terminaba medicando. Ese diagnóstico, que creció muchísimo durante los 90, en los 2000 dio paso a los trastornos generales del desarrollo y al trastorno del espectro autista. Como ustedes saben, los trastornos que son una cantidad de signos clínicos que se pueden repetir en otros trastornos, pero que los agrupamos nosotros en función de que aparecen una cierta cantidad en una agrupación específica. Es decir, hay trastornos general del desarrollo que se puede observar en el trastorno de conducta, o trastorno o síntomas clínicos que nosotros observamos, signos conductuales que nosotros podemos observar en un niño que ha sido diagnosticado con trastorno de déficit atencional y que podemos verlo en el oposicionista desafiante. En la República Argentina había un incremento exponencial de certificaciones en función de esos trastornos. Con una agravante, y por qué digo que en cierta medida es perverso el sistema. Yo tengo un hijo o una hija que está en una zona gris en cuanto a la identificación de ciertos signos clínicos a partir de la observación conductual que puedo hacer de un niño de 2 años, 2 años y medio, ¿tá? Digamos, es cuando están haciendo las intervenciones. Y a partir de esa situación yo le exijo al Estado, le pido al Estado una cantidad de coberturas en atenciones de estimulación temprana. El Estado en términos generales la niega. Entonces, ante esa negación, ¿qué hacen las familias? Con un criterio de querer hacer todo por sus hijos, como corresponde, van en búsqueda del certificado de discapacidad. Un certificado de discapacidad en la República Argentina involucra que cuando voy a inscribir a mi hijo o a mi hija a la escuela, tengo que llevar la libreta de salud de ellos. Y en la libreta de salud sale el certificado. Por lo menos son 7 años la escolarización entre inicial y primaria. Acá en la República Argentina son de 8 años. Por lo menos esos 8 años mi hijo va a estar siempre en la escuela con el rótulo de discapacitado. ¿Ah? Digamos, el proceso de iatrogenia que se hace muchas veces en función de esto es muy grande. Y los números, nosotros en la República Argentina somos 44 millones, hay más o menos 12 millones de discapacitados en la República Argentina. De esos 12 millones de discapacitados, cerca de 1.600.000 son niños. ¿Ah? Estos son números que son impactantes. Vuelvo a insistir en esto. Nosotros hemos parado leyes por patología. Las leyes por patologías, ¿qué son? Los grupos de papás que tienen problemas en acceder a derechos centrales como el derecho a la salud, se preocupan mucho y tratan de construir leyes, por ejemplo, la ley de dislexia. Entonces se genera a través de la ley un programa para que los disléxicos puedan, por lo general son leyes que terminan muertos, pero nosotros discutimos las leyes por patologías porque estamos en contra de la fragmentación del sujeto, como cosmovisión. Digamos, un sujeto que tiene una discapacidad tiene que tener un proceso de atención lo más integral posible. Y los procesos de fragmentación, es muy difícil que un sujeto que un niñito que tiene alguna discapacidad grave no tenga también algún otro padecimiento de naturaleza mental. Los procesos de fragmentación desalientan, digamos, que nosotros podamos hacer mayor cantidad de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales para brindarle mejores situaciones a ese sujeto sobre el cual se le dio el certificado. Pero les quería contar un ejemplo. Presentaron en la provincia de Mendoza una ley para trabajar el riesgo de psicosis. Hay un screening que se llama MChat, que son 25 preguntas que se le hacen a un sujeto que haya
relacionado con el niño que se toma a los 18 meses de vida. ¿Está? A los 18 meses de vida. De acuerdo a las respuestas que da el sujeto, que puede ser el médico pediatra, ¿sí? Ese niño, la ley mandaba que el niño tuviese en la inscripción en la libreta sanitaria que tenía riesgo de psicosis. Está claro lo que construimos muchas veces en nombre... Yo entiendo a los papás que queremos ir por la atención de nuestros hijos, pero decía una vieja que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando uno va aplicando algunas políticas públicas en términos de salud mental. Eso es lo que nosotros tenemos acá con discapacidad. Pero yo venía contándole algunas cuestiones. Las 10 principales patologías que generan discapacidad. Bueno, yo les dije que también que salud mental tiene un alto nivel de estigmatización. Hay mucho nivel de prevalencia de padecimientos severos en salud mental que se dan en función de afecciones físicas. Por ejemplo, la hipertensión, o el infarto, o alguna apoplejía, o la enfermedad de cataratas. En casi todas esas enfermedades que traen una discapacidad, se genera hasta un 30, entre un 29, 28, un 30% como prevalencia también la aparición de la depresión. ¿Cómo tendrá que ver con la construcción social y cultural? Que hay dos enfermedades en donde eso se extiende hasta el 45-50%, que son el HIV y la tuberculosis. Hay dos enfermedades, digamos, donde el proceso de estigma que corre quien está enfermo de una enfermedad que antes venía identificada en términos sociales con ciertos grupos, en el caso del HIV, o con una enfermedad que tiene que ver con el desarrollo de la pobreza, en el caso de la tuberculosis, aumenta el nivel de prevalencia de depresión, aparte de la enfermedad física. Tenemos un grave problema nosotros en América Latina respecto del suicidio, centralmente el suicidio adolescente. Se está trabajando mucho en los procesos de conductas autolesivas, de tratar de estudiar por qué se están dando los procesos de conductas lesivas. Ustedes van a poder leer que hay hasta estudios de rasgos psicóticos, digamos, en los procesos de las autolesiones en sujetos adolescentes. El adolescente se ve mucho, algunos de ustedes deben trabajar en escuelas, si trabajan en escuelas o trabajan con adolescentes, observarán que es un proceso, el adolescente llega un momento en que solamente puede decir a partir de la frontera de la piel, y lo dice implicándose ese tipo de lesiones. Pero tenemos más o menos en América Latina, el último número que tenía, es probable que sea muy viejito, cerca de 1 millón de adolescentes suicidados por año. Yo lo que quería contarles es, bueno, que de las 10 principales causas que hay de discapacidad en el mundo, 5 de las 10 son de salud mental. Que es la depresión, la principal causa, el alcoholismo. En esto yo siempre les digo con quien yo trabajo, cuando uno quiere saber si hay algo detrás de un proyecto de investigación, tiene que ver quién lo banca financieramente el proyecto. ¿Sí? Así como yo digo que hay que ver quién lo banca financieramente el proyecto, cuando uno entrega una información, hay que tratar de bucear en esa información para ver cuáles son los parámetros que se han utilizado. Por ejemplo, se utilizó un screening, una investigación acá para ver cómo estaba salud mental en la República Argentina en función de la pandemia, pero no podés utilizarlo en una función crítica a algo que en la pregunta, digamos, tenés miedo, no querés salir de casa. Esa pregunta en el screening se hace en situaciones normales para identificar depresión, no se hace para identificar en el marco de una crisis, porque en el marco de una crisis, como la pandemia, son muchos los que tienen miedo de salir de casa. ¿Me explico? Digamos, hasta los procesos de validación de las herramientas que nosotros utilizamos para la investigación tienen que ser muy precisas porque hay cosas que significan un estilo de respuesta en un país y un estilo de respuesta en otro país. Entonces los procesos son así. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, tanto la depresión como el alcoholismo son causas severas de discapacidad.
Y cuando uno ve los números de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es mucho mayor, dicen mujeres, que en hombres, y el alcoholismo es mucho mayor en hombres que mujeres. Tal vez lo que hay que investigar es la segunda causa del alcoholismo. Digamos, ¿por qué el hombre consume alcohol? Porque casi deben haber identificaciones de naturaleza cultural que hacen que, como somos machos, no lloramos en algunas culturas, y antes de llorar andamos tomados. ¿Me explico? Pero que tiene que ver, puede tener que ver también con el proceso de la depresión, cosa que no está lo suficientemente bien estudiado. Trae también aparejado otra instancia. Si yo digo que quienes se deprimen son las mujeres 2 veces más que los hombres, no dejo de hacer una valoración respecto del género. ¿Sí? Entonces siempre hay que tratar de ser muy cuidadosos, no desconocer esos números que están, pero ser muy cuidadosos en la lectura. Me expliqué respecto de la desvalorización que yo puedo llegar a hacer. Digamos, el hombre es fuerte, por eso no tiene depresión, la mujer naturalmente es débil, por eso tiene depresión. Bueno, pero después aparece el número que los hombres chupamos hasta la humedad. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual yo tomo? Puede estar muy atado al proceso depresivo, pero no viene analizado con ese nivel de exactitud esos números, ¿sí? Muy discapacitante también trastorno bipolar, la esquizofrenia. Yo con respecto a la esquizofrenia tengo para mí es psicosis, no es esquizofrenia. Esquizofrenia es cerebro partido, etimológicamente, esquizo es partido, y todo lo frenio tiene que ver con el cerebro. Recuerden que los primeros hospitales monovalentes, los primeros manicomios, eran institutos frenopáticos, ¿sí? Así se llamaban en términos generales, y la verdad que en los cuadros, las expresiones sintomáticas no son de cerebros partidos, sino que son de confusión entre realidad y fantasía. Entonces la terminología de psicosis... Te quedan 2 minutos, Beto. Bueno, por ahí es mucho más importante poder hablar en términos que se aproximen más a lo que nosotros entendemos. Yo quiero... Me quedan 2 minutos, y como le voy a devolver uno, para que después no me digan, no, te usaste los 2 minutos y uno más, siempre lo mismo vos. Nosotros los mentaleros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Y ese esfuerzo muy grande cuál es? Que nuestras prácticas tienen que estar ancladas en el respeto del derecho del sujeto que viene a vernos. ¿Sí? Nosotros tenemos que respetarlo integralmente al sujeto del que venimos a verlo. No se trata de decirle no vaya al manicomio y yo tener lógicas manicomiales. No se trata de que eliminamos los manicomios y a mí no me importa más nada del sujeto que en la consulta. No me importa si ese sujeto está adherido al tratamiento o no está adherido al tratamiento, solo me importa la consulta. ¿Está claro? Digamos, se trata de que nosotros abandonemos una posición que es centralmente una posición de poder, una posición... Nosotros, Lacan tiene una frase que es importante, que es no una frase, un concepto teórico, que es el concepto de sujeto supuesto al saber. La gente viene a vernos a nosotros porque cree que nosotros podemos ayudarla a sanarse. ¿Está? La gente nos pone a nosotros en lugares de sujeto supuesto al saber. Si nosotros nos comemos ese amague, podemos hacer cosas que violen los derechos más elementales de los sujetos. ¿Sí? Entonces, me parece que parte de la discusión nuestra es por tratar de que cada día haya más trabajadores profesionalizados de la salud mental que entiendan que el precepto ético es el precepto del otro con el que trabajo, sea uno, sea la pareja, sea una comunidad. Lo que ellos quieren es lo que nosotros debemos hacer en términos de derechos, no en términos de terapias, ¿está claro? En esto me parece que lo define en una frase muy cortita, ya para ponerle un puntito. Todas las leyes que han aparecido posteriormente, digamos, como la ley nuestra, tienen mucho que ver con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Han leído ustedes? ¿La conocen? La convención tiene rasgo constitucional en muchos países, entre ellos el nuestro. La convención cierra con una frase que para mí es un norte ético y que ojalá se transforme también para ustedes en eso. Nada sobre nosotros
sin nosotros. Nada sobre mí sin que yo dé el ok. Esto me parece que es una posición ética central que debemos mantener y en la medida en que lo mantengamos vamos a hacer buenas actividades. Bueno, listo. ¿Te robé un minuto o no? 2. Bueno, tal vez no sé si Milena lee las preguntas porque tiene mucho mejor dicción que la mía. No sé si hay preguntas o preferís que te las lean o que tal vez alguien te haga la pregunta directamente. Tenemos un poquito de tiempo porque y se supone que ya ahorita deberíamos de haber terminado, pero como comenzamos tarde, entonces no sé si tienen preguntas. Por el momento en el chat no hay. Entonces, no sé si quieren Yo abrir el sí quería micrófono. hacer una pregunta. Es que yo tengo un niño que tiene 10 años, pero como dice el señor acá, el que está exponiendo, que el incremento en suicidios ha incrementado demasiado. Entonces yo quería saber, porque hay como una etapa de la adolescencia que es donde ellos cambian de humor, a veces están tristes, a veces están alegres, y yo quisiera saber cuál es el acompañamiento que hay que darle a un adolescente cuando ya empieza en esa etapa de la vida para que no llegue a ocasionar ninguna tragedia. En mi caso yo hablo mucho con él, pero no digo que no puede estar exento, porque no solo es en mi casa, sino también la sociedad, el colegio, etcétera. Y donde él estudia, ya pasó una situación similar. Entonces yo quería saber cómo podía abordarlo cuando entré a esa etapa. Bien, Janet, más allá de tu hijo, en términos generales, los adolescentes suelen bajarnos la persiana en un momento de sus vidas, 10, 12 años, se acabó, digamos, además de que uno deja de ser, en el caso de los padres, deja de ser el superpadre para los varones, y en el caso de las nenas, dejaron de verte como esa madre que todo lo puede, digamos, nos bajan la persiana y no nos hablan más, ¿viste? Cierran el negocio y no nos hablan más y se van a su mundo interior y tratan de elaborar también sus duelos como pueden, tienen millones de duelos, duelo por el cuerpo infantil, se van transformando en una cosa que es horrible, algunos nos quedamos transformados en una cosa que es horrible y otros tienen la suerte de mejorar como ustedes que los veo por acá. Pero sí, hay una cantidad de duelos que realizan los adolescentes y que son importantes dos cosas. Primero, jamás bajarle el valor a la palabra del adolescente. No se la bajen nunca. Y siempre tener un proceso de sostén, digamos, siempre hacer el proceso de sostén. No puede haber un desentendimiento por más que bajen el valor. Se habla de las autolesiones, sí se habla, nunca en términos de morbosidad. ¿Está? Esto también les sirve por ahí en las escuelas. Pasa en las escuelas, nosotros tenemos BDLs, preceptores, digamos, en las escuelas, y nos falta el preceptor que viene y nos cuenta que le preguntó a la adolescente o al adolescente que intentó lastimarse con qué lo había hecho. Y la verdad que no interesa con qué lo hizo, digamos, eso no trae más nada que la satisfacción del morbo de quien les pregunta. Bueno, tratar de alejarse de eso. Igual pueden tener, hay muy buenas capacitaciones en el mundo respecto de suicidio, porque se le está dando mucha bolilla a ese tema, porque es un tema preocupante, así que pueden acceder en cualquier momento de eso. Respecto de una pregunta, perdón, Félix, que sale acá y me echan, ya después me cortan, así que no se preocupen. ¿Cómo puede brindar apoyo de manera adecuada en una persona en crisis por la pandemia y desempleada o algo similar? En primer lugar, lo que uno tiene que hacer, miren, no hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Entonces allí hay que elaborar intersectorialmente para que esa situación de desempleo se vea menguada. Si, digamos, las intervenciones que yo pueda hacer en términos de sostén, ustedes todavía no son psicólogos, pero si pudiésemos hacer intervenciones en términos de psicólogos, cuando he perdido el laburo, es que nosotros tenemos que elaborar intersectorialmente con otros agentes de las políticas públicas para que esa persona tenga algo digno para llevar a la casa. Digamos, es muy difícil que nosotros podamos construir salud mental con una persona que no puede dormir en la noche porque no sabe qué van a desayunar al otro día sus hijos. Entonces, sin inclusión social no hay ningún proceso posible de que nosotros construyamos salud mental. No es ni biológico ni psicológico el proceso de salud mental. Es integral.
Por lo general nunca respondo las preguntas. Me quieren preguntar otra cosa, pero yo respondo eso. No Ahí, sé, profe, Miriam, ¿si hay algo Perdón, buenas más? noches. Ah, Aquí hay una pregunta que ¿cuál es el consejo que le da a los educadores? Consejo. Me queda grande. A mí me queda grande eso. Yo creo que en términos centrales, mucha lectura de lo que es salud mental, mucha lectura de lo que son los padecimientos y mucha lectura de cómo, para intentar conocer ese sujeto con el que trabajamos, ¿sí? Que puede ser un joven adulto, que puede ser un adolescente, que puede ser un niño. Mucha lectura, mucha capacitación. Un consejo a ustedes que van a ser psicólogos, nunca dejen de supervisar los trabajos con lo que hacen y observen y sistematicen lo más posible. Escriban lo que van observando. Cuando uno escribe lo que va observando, cuando uno puede sistematizar, puede encontrar dónde metió la pata, qué cosa dejó pasar por alto, qué cosa le mostraba el sujeto o el grupo de sujetos con el que trabajaban y ustedes no lo observaron, porque muchas veces nos pasa que vemos el ombligo nuestro solamente. Muchísimas gracias. profe, al principio de la charla solicitaron su correo electrónico por futuras consultas de los estudiantes de psicología. Entonces, si usted está en la disposición de brindarlo, puede hacerlo a través del chat o dictarlo. Ahí lo estoy poniendo y cualquier otra cosa, si les llega bien o no lo tienen, autorizo a mi hermano a la distancia, Félix Peralta, que se los entregue a quien sea. Perfecto, muchísimas gracias. Y tal vez ya la pregunta para finalizar de Andrea, que dice, ¿cómo puede hacer una persona que padece de ansiedad, ya que con la situación de la pandemia la economía ha bajado y no puede tener acceso a algún tipo de psicoterapia? ¿Ves con eso? Bien. Yo calculo que también debe estar en Costa Rica, pero hay dispositivos de atención telefónica que brindan los mismos estados. ¿Sí? Yo calculo que en Costa Rica también tiene que estar porque lo digo así que calculo porque no tengo a ciencia cierta, pero sé que es un trabajo que se viene realizando mundialmente por los contactos que nosotros tenemos con los directores y que suele funcionar bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Tratar de que esa persona que no tiene los recursos, armar algunos dispositivos comunitarios de escucha. ¿Sí? Algunos dispositivos comunicados de escucha. Centralmente es no dejarlo solo. ¿Sí? El aislamiento es una cuestión sana, digamos. No conozco, digamos, la primera situación de pandemia que vivo yo, y calculo que ustedes también, pero es la primera situación en una actividad individual, que es quedarme en casa, tiene un propósito colectivo, que es no contagiar a los otros, digamos. No deja de ser medio loco esto, pero si yo me quedo en casa, cuido al otro, digamos. Un acto individual, ahí sí, un acto individual termina siendo solidario en última instancia. Me parece que eso es algo que para ponerse a estudiar posteriormente. Quería, bueno, para agradecerte, porque ya me están mandando aquí los mensajes que tengo que hacer el cierre. Dos cosas. Ante esa pregunta, lo que vos decís que si hay atención telefónica, sí, en Costa Rica también el Colegio de Psicólogos ha estado capacitando a gente que no necesariamente son psicólogos, o sea, psicólogos y estudiantes en atención a la pandemia. Ha facilitado números telefónicos. Hay veces que no, pues no es todo lo que quisiéramos, pero bueno, es más que nada. Y aunque ha habido algunas, no sé, tal vez se ha actuado un poco lento en algunos aspectos, pero bueno, sí hay, digamos. Yo sí creo que es muy importante lo que vos dijiste antes, es importante que tratemos de buscar a personas que estén capacitadas y que tengan una idea clara de salud mental, porque
por lo menos algo que hemos discutido y que uno lo ve en todos los países, es cuando alguien llega y tiene una preocupación y la respuesta es, no se preocupe, no le ponga mente a eso, ahorita se soluciona, o el ejemplo de yo tengo un amigo que le pasó lo mismo y ahora está súper bien, o sea, es desmeritar al sujeto. Eso, lo otro que quería decir es que, bueno, agradecerte mucho para que las personas que están aquí en la charla, antes de la charla que nos dio Beto, digamos, en Argentina, en este momento son ¿qué son? Las 22. Sí, 22:40. 22:40. A las 18:30, o sea, a las 6:30 de la tarde de Argentina, estuvo en otra charla. Entonces, o sea, yo sé que estás muy cansado, también tenía que hablar sobre la pandemia, el contexto de la pandemia. Entonces, cuando también se presentó este problema de la conexión, quiero que sepan que, bueno, venía saliendo de una charla, inmediatamente se tenía que conectar en otra, y eso también complicó un poco el asunto. Agradecerte nuevamente, parte de la Universidad La Salle, que nos hayas colaborado a través de esta semana de transversalización, y bueno, si en algún momento pues pudiéramos abordar algunos temas. Hay un tema que es muy interesante, que también yo sé que lo están manejando allá, que es todo lo que tiene que ver con la terapia en línea, y eso como también influye, ¿verdad?, en los procesos de salud mental. Nosotros aquí en Costa Rica estamos como que no sabemos bien cómo está funcionando las cosas, y es muy bueno tener experiencias desde otros países. Entonces, agradezco mucho, y muchas gracias a todas las personas que también estuvieron aquí en la conferencia de Alberto. Y como él dice, o sea, es una persona súper dispuesta. Cualquier duda que tengan ahí el correo, o si no, a través de Milena o a través mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Un abrazo a todos.